continuar con el tema de ayer. Bien, entonces estábamos viendo las características del vector, ¿no? Habíamos hablado sobre el vector, que no es nada más que la representación de la dirección y el voltaje del flujo eléctrico del corazón. El vector se lo representa como una flecha. El vector resultante entonces del flujo de potenciales de acción del corazón, de la despolarización de las distintas partes del corazón, es de arriba a abajo y de derecha a izquierda, porque primero se despolariza el tabique y las superficies endocárdicas apicales, luego se despolariza la punta y finalmente de la punta va a pasar la despolarización hacia las zonas endocárdicas, epicárdicas, las zonas superficiales del corazón, ¿no? Entonces, la corriente eléctrica podríamos decir que fluye desde la base hacia la punta del corazón. Por eso es que tiene esta dirección, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Bien, también hemos visto que para expresar la dirección de un vector hay que hacerlo en grados. Estos grados los obtenemos de un círculo tiene 360 grados. Entonces, si colocamos el vector, el inicio del vector en el centro del círculo, vamos a ver, de acuerdo a la dirección que tenga, una gradación. Para la gráfica exaxial del corazón, y para determinar los vectores, los diferentes vectores que se dan en las derivaciones de los miembros, vamos a utilizar una circunferencia, un círculo, que exprese una dirección de los vectores desde el centro hacia los diferentes grados de la gráfica, ¿no? La gráfica o el vector horizontal, cuando el vector apunta de manera horizontal hacia la izquierda, vamos a tener 0 grados. Aquí entonces empezamos la gradación de la gráfica. Hacia abajo, 90 grados. Hacia la derecha 180 y hacia arriba menos 90. También podríamos decir 270, pero estos 270 son positivos y sabemos que esta zona del corazón, de la despolarización del corazón, es una zona negativa. Ahora, el vector resultante, el vector que representa la dirección general del potencial de acción de la despolarización del músculo cardíaco, tiene este sentido, y en especial del ventrículo. Vean, tiene este sentido, ¿no? Y esta dirección. Y si podemos expresarla en grados, diríamos que tiene una dirección de 59 grados, de arriba hacia abajo y de la derecha hacia la izquierda. Bien, ahora, cada una de las derivaciones de los miembros tiene una dirección en su propio vector. Vean, en D1 la corriente fluye de derecha hacia izquierda, y si ustedes dibujan el triángulo de Eindhoven, ¿no? La corriente va a ir desde del brazo derecho, donde está el electrodo negativo, hacia el brazo izquierdo, donde está el electrodo positivo. Entonces, el vector en D1, el vector normal en D1 es horizontal.
de derecha hacia izquierda y tiene 0 grados. Eso es lo normal, porque aquí hemos visto que es 0 grados. En D2, la derivación D2 une el brazo derecho con la pierna izquierda. En el brazo derecho tenemos el electrodo negativo y en la pierna izquierda el electrodo positivo. Entonces, D2 coincide con la dirección del vector resultante, este vector resultante que tiene 59 grados. Pero hay una ligera diferencia. En D2 la dirección es de 60 grados, 1 grado de diferencia de D2. Por eso es también que, si ustedes recuerdan, el voltaje de D2 es más alto que D1 y D3. Ahora, D3 va a unir el brazo izquierdo con la pierna izquierda. Y vean, va a tener una dirección que va a cambiar un poquito. Va a ir de arriba hacia abajo, pero de izquierda hacia derecha. Y va a dibujarse en este otro cuadrante. Y va a tener una dirección exacta de 120 grados. ¿Sí? Luego, ABR, ABL y ABF tienen un solo electrodo explorador. No es como D1, D2, donde hay el electrodo negativo y el electrodo positivo. Entonces, el electrodo, la corriente va a fluir en dirección hacia donde está el electrodo. En ABR, vean, el electrodo está en el brazo derecho, ¿sí? Y el vector va a apuntar hacia ahí, hacia el brazo derecho. Entonces va a tener una gradación de 210 grados, ¿no? Porque hasta aquí tenemos 180, 200, 210 grados. En ABL, la corriente va a ir hacia el brazo izquierdo, donde está el electrodo explorador, y el vector va a tener menos 30 grados, ¿sí? Y ABF, la corriente va a fluir hacia abajo, hacia donde está la pierna izquierda, va a ir directamente hacia abajo, y el vector va a tener 90 grados. Entonces recuerden estas direcciones de los vectores. D1 es de 0 grados, D2 60 y D3 120, ABR 210, ABL menos 30 y ABF 90. Bien, ahora, nos vamos a concentrar en estas 3 derivaciones y vamos a ver cómo se dibujan los vectores en estas 3 derivaciones y cómo además se dibuja el electrocardiograma en estas 3 derivaciones. Bien, vean, aquí vamos a ver cómo los vectores van apareciendo de forma sucesiva durante la despolarización de los ventrículos y cómo se va al mismo tiempo dibujando el complejo QRS. Aquí tenemos 5 gráficas, ¿no?, que representan la despolarización de las diferentes zonas del ventrículo. Vean, aquí vemos la gráfica que representa la despolarización del tabique. Hemos dicho que el tabique es lo primero que se despolariza. Y vean cómo se van a dibujar los vectores en D1,
en D2 y en D3, y además el vector resultante de las tres derivaciones. El vector del eje eléctrico del corazón, cuánto va a medir en este momento cuando se ha despolarizado el tabique. Pero al mismo tiempo podemos ir viendo cómo se va dibujando la onda del electrocardiograma, la onda R del electrocardiograma en el papel del registro del electrocardiograma. Luego vemos cómo ya cuando se despolariza ya la punta, pero todavía falta, ¿no?, las superficies más externas de la punta, como el tabique ha aumentado, o perdón, como el vector ha aumentado de tamaño, y también los vectores de cada una de las derivaciones, y también la onda R, vean cómo se va dibujando. Luego, en un tercer gráfico vemos cómo ya las superficies endocárdicas de los ventrículos se han despolarizado, además de la punta, las superficies endocárdicas, y solamente quedan las superficies epicárdicas, y el vector se va nuevamente achicando, y la onda R va bajando de tamaño también, y vemos también cómo prácticamente todo el ventrículo se ha casi despolarizado, y queda solamente esta parte pequeña del ventrículo izquierdo, de la superficie epicárdica, de la base del ventrículo izquierdo, y hacia ahí apunta el vector, porque es la única zona que no está despolarizada. Aquí todavía las cargas son positivas, y está apuntando el vector hacia ahí, y vean cómo la onda también cambian los vectores acá, ¿no?, de cada una de las derivaciones, se dibujan de manera diferente, y también la onda del electrocardiograma se dibuja la onda S, baja por debajo de la isoeléctrica la línea, y finalmente se va a dibujar cuando termina totalmente, se despolariza el ventrículo, ¿eh? Sí, ya cuando el ventrículo está totalmente despolarizado, ya no hay una sola parte donde se despolarice el ventrículo, se vuelve a la isoeléctrica. Bien, vamos viendo estas gráficas de la propagación del impulso paso a paso y milisegundo a milisegundo. Empezaremos con A. No bien entra el potencial de acción en el ventrículo, hemos visto que en el haz de His, rama derecha y rama izquierda del haz de His, ¿no es verdad? Esta despolarización va a empezar a ocurrir en el tabique. Esto ocurre a unos 0,01 segundo después del inicio de la despolarización. Ojo, que este tiempo es después del inicio de la despolarización del ventrículo, no de la despolarización del nódulo sinusal, porque recordaremos que el nódulo sinusal ya se ha empezado a despolarizar 0,16 segundos antes, ya se despolarizó la aurícula, ya se contrajo la aurícula, ya pasó la sangre al ventrículo, el ventrículo está lleno, listo para contraerse. Entonces empieza la despolarización del ventrículo. ¿Y dónde empieza? En el tabique. Y fíjense, el tabique se va a despolarizar en 0,01 segundo. Ese es el tiempo que tarda en despolarizarse el tabique. Y si observan, el vector todavía es corto. Estas son las únicas zonas de despolarizadas. Todo esto está cargas eléctricas positivas. La parte roja ya tiene cargas eléctricas negativas, en cambio la parte rosada tiene cargas eléctricas positivas. Bien, entonces el vector está apuntando a las cargas eléctricas positivas y tiene la dirección del tabique. Y el vector es corto. Y fíjense, en D1, sabemos que D1 apunta el vector hacia la izquierda de forma horizontal, tiene 0 grados, pero aquí todavía el vector es corto. En D2, que apunta
hacia 60 grados, también el vector todavía es corto. Y D3, que apunta hacia la derecha, hacia 120 grados, todavía también tenemos un vector corto, porque en general el vector resultante es corto, ¿no? ¿Vean? Y si dibujamos el vector resultante, el que tiene 59 grados, vamos a tenerlo aquí. Bien, ahora, también podemos observar, si trasladamos al vector, si este vector, en esta gráfica, por cada milivoltio de esta línea, representa, o cada milímetro de esta línea representa un 0,1 milivoltio o un milivoltio, ¿ya? No importa, cada milímetro representa 0,1 milivoltio. Esa misma medida, y como son cargas positivas, están por encima de la isoeléctrica. Fíjense, aquí tenemos 1, 2, 3, 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3 milivoltios, lo trasladamos a D1. D2, ¿vean? Que es más largo, entonces tendrá 0,5 milivoltios, lo trasladamos a la gráfica de D2, y esto es lo que se empieza a dibujar en el electrocardiograma, ¿no? También en el papel milimetrado del electrocardiograma, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, por decir. Y D3 también, ¿vean? 0,1, 0,2, 0,3. Porque el tamaño del vector abarca esos 0,3 milivoltios, 3 milímetros en la distancia, desde la base desde la cola del vector hasta la punta del vector. ¿Ya? Bien, entonces, vean, los voltajes electrocardiográficos todavía son bajos porque todavía recién se ha despolarizado una pequeña porción del tabique y del ventrículo, y en relación a todo el ventrículo es poco lo que se ha despolarizado. Eso es en 0,01 segundos, en una centésima de segundo, después de haber empezado la despolarización, ya empieza a dibujarse el electrocardiograma y se empiezan a ver los vectores. 0,01 segundo después del inicio de la despolarización, entonces ya el vector es largo. Se ha despolarizado una buena parte de la masa ventricular. Vean las superficies endocárdicas y la punta del ventrículo casi ya está despolarizada. Aquí podemos observar que el vector es largo. Y también si vemos los voltajes de cada una de las derivaciones han aumentado, ¿no? Vean, en D2 ha aumentado de 0,2 milivoltios que tenía, por decir, o 0,3 milivoltios que tenía, tenemos una mayor cantidad de milivoltios, 1, 2, 3, 4, 5, si esto es en milímetros, ¿sí? Esta misma distancia la trasladamos aquí al papel. D1. D2 también, fíjense cómo ha crecido D2, ¿no? Entonces, en este punto ya está aquí. Aumenta, porque aquí empezó el 0,1 segundo aquí, porque vean, aquí empezó la despolarización. 0,01 segundo es este punto rojo, y 0,02 segundos es este otro punto rojo, ¿no? Cuando ya se ha despolarizado una buena parte de la superficie endocárdica, de la masa ventricular, ya no solo el tabique, sino la masa ventricular y la punta. Bien. Ahora, en C, fíjense, la mayor parte de la masa ventricular ya se ha despolarizado. Solamente quedan las partes de las bases y las superficies epicárdicas. Ya las superficies endocárdicas están despolarizadas. Esto es 0,035 segundos después. Entonces tenemos este otro punto rojo aquí. Ahora, vean cómo el
vector se empieza a achicar. ¿Por qué? Porque ya todo esto está despolarizado y solamente estas masas están sin despolarizar. Entonces, el vector se achica, porque ya casi todo el ventrículo está despolarizado. Y podemos observar que en D1 también se achica, en D2 también se achica, y D3 también se achica. Y como pueden ver, empieza a disminuir el tamaño de la onda R, porque se está achicando ya el vector, está disminuyendo el tamaño de la onda. El pico de la onda R ya se alcanzó en 0,02 segundos. En 0,035 ya empieza a disminuir el tamaño de la onda R. Los voltajes electrocardiográficos son más bajos, ¿no? Y además, el vector comienza a desplazarse hacia la izquierda del tórax. En esta gráfica D, vean cómo ya han ocurrido otros eventos. Aquí es 0,05 segundos después del inicio de la despolarización. Se ha despolarizado ya la mayor parte del ventrículo. Toda la superficie roja está despolarizada. Solamente queda esta puntita en la base del ventrículo izquierdo que todavía no está despolarizada. ¿Por qué queda esta punta en la base del ventrículo izquierdo? Recuerden, la masa muscular del ventrículo izquierdo es mucho mayor que la del derecho, porque el ventrículo izquierdo tiene un mayor trabajo, tiene que llegar a producir una presión de hasta 120 milímetros de mercurio. Entonces el trabajo del ventrículo izquierdo es mucho mayor que el del ventrículo derecho. Y como todo músculo, cuanto más trabajo tiene, más se desarrolla la masa muscular. Entonces este ventrículo tiene una masa muscular mayor que la del derecho. Por eso es que tarda más en despolarizarse. Y queda esta pequeña superficie del ventrículo izquierdo sin despolarizarse. Y el vector, vean cómo cambia la dirección y apunta hacia la izquierda. Va apuntando directamente hacia esta zona que todavía no está despolarizada. Este cambio de dirección del vector hace que se dibuje la onda S. Vean cómo se acorta el voltaje de las tres derivaciones. Fíjense cómo en las tres derivaciones se acorta el voltaje. El voltaje es menor y entonces también la onda R disminuye de tamaño. ¿Y qué ocurre en D2 y en D3? Vean que en D2 y en D3 cambia también la dirección de los vectores. Fíjense que estábamos hasta la gráfica anterior, aquí, el vector en D3 apuntaba a 120 grados, en D2 a 60 grados. Ahora ha cambiado la dirección, donde estamos, aquí, en 0,05 segundos después, ha cambiado la dirección de estos vectores. Se han vuelto negativos, ¿no? Por esta razón, porque la dirección de todo el vector ha cambiado y también de cada uno de estos vectores. Es decir, en D2 está apuntando hacia arriba y hacia la derecha, y en D3 hacia arriba y hacia la izquierda. Y eso hace que la gráfica baje, pase la isoeléctrica y se establezca por el punto ya de terminación por debajo de la isoeléctrica. Aquí se está dibujando la onda S. Fíjense, sigue siendo una onda de despolarización, pero sin embargo está por debajo de la isoeléctrica, tanto en D2 como en D3. Eso no quiere decir que esta sea una onda de repolarización ni nada por el estilo. Es una onda de despolarización, pero como cambió la dirección del vector, está por debajo de la isoeléctrica. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, doctor. Bien, entonces ya estos voltajes son bajos, ¿ya?
y está a punto de terminar la despolarización del ventrículo. Finalmente tenemos E, la gráfica E, donde está todo el ventrículo despolarizado. Y si, como sabemos, cuando el ventrículo está o totalmente despolarizado o totalmente repolarizado, la gráfica está sobre la isoeléctrica. Y fíjense, en D1, la onda R. En D2, la onda R y la onda S, y a la isoeléctrica. En D3, la onda R y la onda S y a la isoeléctrica. Podemos observar, además, que debido ha desaparecido ya el vector, ya no hay movimiento de cargas eléctricas, el flujo eléctrico ya ha desaparecido, porque todo el ventrículo está totalmente despolarizado. Entonces, ven, tenemos que ya no hay más movimiento de iones ni de cargas eléctricas y se volvió a la isoeléctrica. Y podemos ver que la onda R, el complejo QRS en realidad es más potente en D2 que en D3 y en D1. Y que la suma de D1 y D3 nos va a dar igual a D2, ¿no? De acuerdo a la ley de Stark. Entonces, para solamente repasar, vean, 0,01 segundos. Esto ocurre a los 0,06 segundos. Y recuerden, el ventrículo, la corriente eléctrica, ni bien ingresa al ventrículo, llega en 0,016 segundos. Luego pasa a las fibras de Purkinje y estas, más que a las fibras de Purkinje, a la rama derecha y a la rama izquierda del haz de His, que están pegadas al tabique. Entonces, ni bien ingresa, ya empieza a despolarizarse el haz de His y junto con el haz de His, el tabique. Entonces, 0,016 segundos de ingreso al ventrículo, y cuando termina de despolarizarse el ventrículo son 0,06 segundos. ¿Recuerdan qué es lo que ocurre durante estos 0,6 segundos? Si se acuerdan del flujo de la corriente desde el nódulo sinusal hasta la masa ventricular. Hasta aquí ya pasaron 0,16 segundos. 0,03 segundos todavía tardan en despolarizarse todas las fibras de Purkinje y 0,03 segundos todo el músculo ventricular, con lo que podemos sumar 0,06 segundos. Si esos 0,06 lo sumamos a 0,16, vamos a tener 0,22 segundos, que es el tiempo que se despolariza todo el corazón, desde el nódulo sinusal hasta las bases de los dos ventrículos, y en especial el ventrículo izquierdo, que es el último en despolarizarse. Bien, entonces, vean, estos son los tiempos. En 0,01 segundos ya se ha despolarizado el tabique. En 0,02 segundos se ha despolarizado el tabique, que ya está despolarizado, las superficies endocárdicas y la punta del ventrículo. En 0,03 segundos ya hay una buena parte del corazón, incluidas las superficies epicárdicas, que ya están despolarizadas. Y en 0,035 segundos, prácticamente todo el corazón se ha despolarizado, menos esta parte del ventrículo izquierdo, la última partecita en la base del ventrículo izquierdo, que todavía no está despolarizada. Y finalmente, en 0,06 segundos, está totalmente despolarizado el ventrículo. En este tiempo, entonces, 0,01 segundos, empieza a dibujarse la onda R, ¿no? ¿Vean? 0,02 llega el pico de la onda R, luego en 0,035 ya disminuye el voltaje de la onda R, ¿no? El vector también se va achicando, en 0,05 termina
prácticamente de despolarizarse el ventrículo, aunque queda una pequeña parte, por eso es que cambia de dirección el vector, y en D2 y en D3 se dibuja la onda S. Y finalmente en 0,06 está totalmente despolarizado y todo vuelve a la isoeléctrica y tenemos la onda R y la onda S, la onda R, la onda S, la onda R. Bien, entonces eso es lo que sucede en la despolarización del ventrículo. Ahora veamos la repolarización del ventrículo. Aquí se dibuja la onda T. Ahora, si ustedes ven esta gráfica de aquí arriba, pueden observar que el ventrículo empieza a repolarizarse en el mismo lugar donde ha terminado la despolarización. Esto no parece lógico porque la aurícula, por ejemplo, se despolariza, empieza la despolarización de la aurícula digamos, en las fibras aledañas al nódulo sinusal. Termina la despolarización de la aurícula, digamos, en las fibras más lejanas de la aurícula izquierda, ¿no? ¿Y dónde empieza la repolarización de la aurícula? En las fibras aledañas al nódulo sinusal. Y termina la repolarización de la aurícula en las fibras más lejanas de la aurícula izquierda, como debería ser, digamos, ¿no? Empieza la repolarización donde ha empezado la despolarización. En el ventrículo no ocurre eso. La despolarización del ventrículo ocurre en las superficies epicárdicas. Las últimas superficies, las últimas fibras que se han despolarizado son las primeras en repolarizarse. Esto ocurre ¿por qué? Porque durante la despolarización y durante la contracción, más que durante la despolarización, pero cuando el ventrículo está totalmente despolarizado, el ventrículo está contraído, se contrae con tal fuerza el ventrículo que bloquea las uniones en hendidura por la que circulan los iones. Y las superficies internas, el tabique, las superficies endocárdicas, vean, están totalmente bloqueadas las uniones en hendidura. No hay flujo de iones ahí. ¿Dónde sí fluyen iones? Porque no hay una fuerza de presión que llegue a bloquear con tanta intensidad estas uniones en hendidura. ¿Dónde van a fluir los iones? En las superficies epicárdicas, en la superficie del corazón, en la superficie más externa del músculo cardíaco, va a empezar a producirse la repolarización. Y conforme se va repolarizando la superficie epicárdica, la más externa, las presiones se van liberando porque estas fibras se van relajando y entonces las fibras más profundas también se van relajando. La presión en las fibras más profundas, en las superficies endocárdicas es menor, entonces también se empiezan a repolarizar. Y finalmente, la parte donde mayor presión se está soportando, el tabique, al final, cuando ya están repolarizadas las superficies epicárdicas y las superficies endocárdicas, ya no hay tanta presión y entonces los iones fluyen ya a nivel del tabique y el tabique se repolariza. Entonces vean, la repolarización del ventrículo muestra un comportamiento, digamos, contrario, inverso, no contrario, sino inverso a la repolarización en la aurícula o en cualquier otro músculo. Por eso es que cuando, fíjense ustedes acá, empieza la repolarización del ventrículo, esta ya es la onda T que se va a dibujar, la onda de repolarización. La onda T, fíjense, cuando empieza la repolarización del ventrículo, el vector está apuntando hacia las superficies epicárdicas. ¿Y hacia dónde?
hacia abajo y hacia la izquierda. Y también en D1, D2 y D3 está apuntando hacia abajo y hacia la izquierda. Y entonces, en el primer momento de la repolarización, empieza a dibujarse la onda T, y es una onda que por esta dirección del vector, ¿vean? Nos está dibujando una onda por encima de la isoeléctrica. Conforme va pasando la repolarización, ya se ha repolarizado la punta, fíjense, y el vector sigue apuntando hacia las cargas positivas, que ya aquí hay cargas positivas nuevamente. Aumenta su pico máximo. Luego, cuando ya se ha repolarizado toda la superficie epicárdica, ¿verdad? Eh, eh, y, y parte de la superficie endocárdica empieza también a disminuir ya el vector, el tamaño del vector, y también va disminuyendo la amplitud de la onda T, el voltaje va disminuyendo, ¿no? Cuando solo queda el tabique, lo último para repolarizarse, todavía el vector tiene esta dirección, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Y entonces va disminuyendo, pero ya es un vector corto, va disminuyendo la onda T, el voltaje de la onda T. Y finalmente, cuando ya se ha repolarizado todo el ventrículo, vuelve hacia la isoeléctrica, ¿no? Todas vuelven a la isoeléctrica. Entonces, en D1, en D2 y en D3 se va a dibujar una onda T por encima de la isoeléctrica. Todo este periodo va a durar unos 0,15 segundos después de la despolarización. Cuando termina la despolarización, todo queda despolarizado, todo, absolutamente. Y esa despolarización se mantiene así todavía 0,5 segundos. Esto permite que la contracción del músculo se mantenga. Es decir, el músculo cardíaco no se contrae y se relaja, sino se contrae y queda contraído un periodo, en el caso del ventrículo, que puede durar hasta 0,35 segundos desde el inicio de la contracción en los tabiques hasta la finalización de la contracción en los mismos ventrículos. Entonces, todavía hay unos 0,15 segundos que se mantiene la despolarización, totalmente despolarizado el músculo y contraído. Y después de esos 0,015 segundos va a empezar a producirse la repolarización, que va a terminar a los 0,35 segundos. Y 0,35 segundos es el tiempo en el que se despolariza y se contrae y se relaja el músculo cardíaco. Bien, entonces, ¿han entendido por qué se forma así la onda T? ¿Está claro? Entonces, esta onda T normal va a ser positiva. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Bueno, si no hay opiniones es porque o quedó muy claro o no entendieron nada. Vamos. Ahora, veamos la repolarización de las aurículas. Ya les decía hace un momento que, como cualquier otro músculo, la aurícula va a despolarizarse en un punto, ¿no? Y va a propagarse la despolarización desde ese punto hasta el punto más lejano, y luego la repolarización va a empezar en el mismo punto donde empezó la despolarización y se va a provocar o se va a propagar la repolarización hasta el punto más lejano. Entonces, en el caso de la aurícula, donde empieza la despolarización en el nódulo sinusal.
¿Ven? Entonces, aquí la aurícula se despolariza a partir del nódulo sinusal y desde el nódulo sinusal se propaga hacia la aurícula derecha y hacia la aurícula izquierda. Inmediatamente, si ustedes recuerdan, el nódulo sinusal está conectado con la masa muscular de la aurícula derecha a través de uniones intercaladas, de uniones en hendidura, o sea que del nódulo a la aurícula pasa directamente el, el potencial de acción. Y desde aquí se va a despolarizar hacia toda la superficie o a toda la masa muscular. Entonces, vean, en D1, en D2 y en D3 vamos a tener una... Ahora, el vector tiene esta dirección. El nódulo sinusal está aquí, en la parte posterolateral superior de la aurícula derecha, aquí, en la aurícula derecha, inmediatamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, entonces aquí arriba, ¿ven? Entonces desde aquí se despolariza la aurícula y la dirección del vector es de arriba a abajo y de derecha hacia izquierda, porque está en la aurícula derecha, está el nódulo sinusal. Entonces, ven, es esta la dirección. Entonces, tanto en D1, D2 y D3, la aurícula se va a despolarizar, ¿no? ¿Vean? Y va a dibujar una onda T. La onda P, perdón. Va a dibujar la onda P, ¿no? Se dibuja la onda P, que es una onda positiva, que es una onda de despolarización. El vector es positivo. Ahora, ¿qué pasa con la onda de repolarización? También la aurícula se va a repolarizar aquí. Vamos a utilizar este mismo gráfico, pero vamos a poner otro color, digamos este amarillo. Cuando empieza la repolarización, aquí están ya las cargas positivas, porque esto es lo primero que se repolariza. Recuerden, aquí es. Y en cambio, aquí están las cargas negativas, porque es lo contrario a la despolarización. Todas estas son cargas negativas. ¿Ya? Estamos usando la misma gráfica anterior nada más. ¿Ya? Esta es la gráfica de la despolarización, por eso les estoy haciendo este dibujo inverso, ¿no? Y poniendo las cargas de otro color, las cargas negativas aquí y las positivas aquí arriba. Y entonces, el vector ya no va a tener esta dirección, la dirección del vector de despolarización, sino va a tener esta dirección, apuntando hacia estas cargas positivas, que son las primeras, la zona que primero se ha repolarizado. Esto ya es la repolarización. La cola está apuntando hacia las cargas negativas y la cabeza hacia las positivas. Entonces, en este caso, también aquí, en la gráfica exaxial, se van a invertir digamos, el sentido de la despolarización de en cada una de las derivaciones. Y entonces vamos a tener un vector negativo, un vector resultante negativo. Y por eso se dibuja la onda negativa, la onda T auricular es negativa. Obviamente no la vemos, sabemos que no vemos porque ¿qué hay aquí? Aquí está el complejo QRS, ¿no? Que la tapa por completo. Aquí también el complejo QRS que es potente y la tapa por completo. Y aquí también el complejo QRS. Pero está, y es una onda negativa, que es como debe ser la onda de repolarización, o que es como debería dibujarse de acuerdo a lo que hemos estudiado en una primera
ideas sobre las ondas de despolarización y repolarización. Las ondas de despolarización están por encima de la isoeléctrica y las de repolarización por debajo de la isoeléctrica. En un músculo como el auricular, que se comporta como cualquier otro músculo, vean, se despolariza en un punto y se repolariza en ese mismo punto, entonces estas dos ondas van a dibujarse así. Entonces, esta es la característica de la onda T auricular, que aunque no la vemos está. Ahora, este principio de que las ondas de despolarización están por encima del isoeléctrico y de la repolarización están por debajo de la isoeléctrica, no se aplica en el músculo ventricular por completo, porque vean el comportamiento de la dirección del vector por el momento de la despolarización de cada una de las estructuras del ventrículo, que es un músculo bastante voluminoso, una masa muscular muy importante. ¿Ven? En estos 0,06 segundos ocurren muchos eventos que hacen que cambie la dirección del vector. Y durante la repolarización ocurre lo mismo, ¿no? ¿Vean? Todo cuando inicia la repolarización, todo el corazón está contraído y con una fuerza enorme, todo el ventrículo, no todo el corazón, pero todo el ventrículo está contraído con una fuerza enorme. Entonces, las superficies internas están totalmente bloqueadas para la circulación de iones. Solamente las superficies externas son las que pueden volver a la repolarización, y así lo hace. Entonces, por eso es que tenemos una repolarización invertida en el orden. Empieza la repolarización en las zonas en las que terminó la despolarización. Bien, entonces, con eso ya tenemos claro cómo se dibuja el electrocardiograma y los fundamentos de estas ondas. Ahora, nosotros podemos calcular el eje eléctrico medio de los ventrículos conociendo, vean, cuando vemos un electrocardiograma, y esto lo van a ver en práctica, se puede sacar el eje eléctrico, vemos el electrocardiograma y solamente tenemos que fijarnos en dos derivaciones. Suficiente ver dos derivaciones para saber si el eje eléctrico es positivo o es negativo. Además, también podemos calcular exactamente en grados la dirección del eje eléctrico, ¿no? ¿Qué derivaciones necesito para conocer el eje eléctrico? D1 y D3. Fíjense, si tengo la derivación D1 y la derivación D3, puedo calcular el eje eléctrico. El eje eléctrico medio normal es de 59 grados. ¿Y cómo se calcula? Copio el QRS de D1. Si yo observo ahora vamos a ver un procedimiento contrario al que hemos visto hace un momento, cuando se dibujaban las ondas del electrocardiograma, cuando veíamos aquí, ¿no? Cómo se iban dibujando las ondas del electrocardiograma. Primero veíamos cómo era el comportamiento del eje eléctrico y luego veíamos cómo se dibujaba la onda. Ahora veamos ya las ondas, porque eso es lo que vemos en el electrocardiograma. Cuando tenemos un electrocardiograma ya en nuestras manos, voy a ver la onda R en D1 y voy a poder desde la isoeléctrica contar la onda R, los cuadraditos chicos, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 milivoltios. ¿No es verdad? Porque cada cuadradito chiquito, que es 1 milímetro, mide 1 milivoltio. O 0,1 milivoltio, equivale a 0,1 milivoltio. Entonces, todos los milivoltios que tenga D1 los voy a contar, y los voy a contar con los cuadraditos chiquitos. Entonces,
Me voy a venir a esta gráfica, a un círculo, ¿no? Y el centro del círculo voy a partir, y si D1 está por encima de la isoeléctrica, quiere decir que está apuntando hacia la izquierda, hacia 0 grados. Y voy a contar también aquí, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros, y voy a dibujar el vector. Luego voy a ir no a D2, sino a D3. Con D3 voy a también agarrar y voy a contar el voltaje del QRS de D3. Voy a contar los cuadraditos y voy a venir y voy a medir aquí. Si es positivo D3, fíjense, si D3 es positivo, está por encima de la isoeléctrica, entonces voy a trasladar directamente los milímetros aquí a 120 grados. Y voy a contar 1, 2, 3, los mismos cuadraditos, los mismos voltajes que están en el electrocardiograma. Después voy a medir, voy a trazar unas líneas verticales. Hasta aquí necesito una escuadra, una regla y un compás para armar un círculo y toda esta estructura. Luego voy a trazar una línea vertical desde D1, ¿no? Una línea vertical, ya con una escuadra trazo una línea vertical hacia abajo. Y de D2 también, o de D3, perdón, trazo otra línea vertical, donde se unan estas líneas, ¿no?, que estoy trazando con mi escuadra. Voy a encontrar el punto al que llega el eje eléctrico medio. Entonces, voy a venir desde este punto hasta aquí y voy a ver cuál es la dirección del eje eléctrico. Para conocer la dirección, pondré un transportador que me mide en grados y podré determinar los grados del eje eléctrico. Es muy sencillo. Otro procedimiento, otro método para también encontrar el eje eléctrico es poniendo o utilizando no D3, sino ABF. También con ABF podemos ver si ABF es positivo y si ABF es, y cuento el voltaje de ABF, también lo traslado. Sabemos que ABF tiene 90 grados, apunta a 90 grados. Entonces voy a trazar aquí este vector, ¿no? El vector de ABF. Y lo voy a trasladar, voy a trazar igual las perpendiculares, y el lugar donde se encuentren voy a ubicar el vector resultante, el vector medio. Bien, entonces, ahora, el eje eléctrico normal es de 59 grados, y diríamos que en un círculo, si este es el círculo, por decir mal dibujado, este es el centro del círculo, y el círculo está dividido en 4 cuadrantes, ¿no? Lo normal es encontrarlo en este cuadrante al eje eléctrico, porque puede variar en un individuo u otro, no en todos es 59 grados, pero tiene que estar dentro de este cuadrante aquí, o a veces un poco en este otro, incluso llegar a este otro, pero siempre tiene que estar mirando hacia abajo el eje eléctrico, ¿sí? Bien, ahora, este eje eléctrico puede, desde luego, cambiar en distintas patologías, y puede haber situaciones anómalas que pueden desplazar el eje eléctrico. Ahora, hay desplazamientos del eje eléctrico en situaciones fisiológicas, ¿no?
Por ejemplo, al final de la expiración profunda, cuando una persona se agacha, en personas obesas, generalmente en todas estas circunstancias, el diafragma comprime al corazón hacia el tórax, ¿no es verdad? Empuja el corazón hacia el tórax y si el corazón descansa sobre el diafragma, fíjense, entonces se va a desviar un tantito hacia la izquierda en todas estas situaciones. En estas otras, al final de una inspiración profunda, cuando la persona está de pie o cuando la persona es alta o de hábitos asténicos, muy delgado, entonces el diafragma no está presionando en estas circunstancias el corazón contra el tórax. Entonces, más bien, el corazón tiende a desplazarse hacia abajo y entonces el eje eléctrico se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, si yo saco un electrocardiograma en una persona obesa, formida, ¿no es verdad?, con abdomen prominente, el eje eléctrico en esa persona va a estar ligeramente desviado hacia la izquierda, ¿no? Va a tener entonces menos de 59 grados. En cambio, una persona delgada va a tener más de 59 grados y eso va a ser normal. O si le pido que expire con profundidad a una persona, o que inspire también con profundidad. O sea, sabemos que cuando inspiramos, el diafragma se viene hacia abajo para permitir que los pulmones se ensanchen, se llenen de aire, ¿no? Se alarguen más bien. Entonces, también el eje eléctrico, el corazón va a colgar más hacia la derecha. Son situaciones fisiológicas, pero hay situaciones patológicas en las que el eje eléctrico se puede desviar hacia la izquierda o hacia la derecha. Fíjense, este es el electrocardiograma de una persona que muestra una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bien puede deberse a una hipertensión arterial sistémica. Y fíjense qué anormalidad están viendo en este electrocardiograma. En derivación D3 se ve muy negativo. No muy, sino negativo, porque D3 debería normalmente ser positivo, ¿no es verdad? Porque D1 y D2 y D3 son positivos. Pero fíjense, si D3 está negativo, ya nos está mostrando una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y fíjense cómo el eje eléctrico se va no está apuntando, normalmente debería apuntar el eje eléctrico de D3 hacia abajo y a la derecha. Aquí debería estar normalmente el eje eléctrico de D3, para que al eje eléctrico lo encontremos aquí, al vector medio. Pero ahora se ha invertido, entonces está apuntando hacia arriba, sobre la misma línea, pero hacia arriba. Entonces, si trazamos las perpendiculares, fíjense, hasta menos 15 puede llegar el eje eléctrico, totalmente desplazado hacia la izquierda, ¿no? Bien, también se puede observar en este caso una ligera prolongación del complejo QRS. El complejo QRS puede medir más de los 0,6 o 0,6 segundos que normalmente mide. ¿Por qué? Porque el ventrículo está hipertrofiado, está más grande, le cuesta más tiempo recorrer todo el ventrículo desde que ingresa el potencial de acción al tabique hasta llegar al extremo del ventrículo izquierdo, ¿no? Este ventrículo está hipertrofiado, le cuesta llegar más, hay más masa muscular para recorrer, entonces se alarga el QRS en estos pacientes. Bien, entonces, esta es una forma de... Doctor, una preguntita. Sí. Doctor, dime. En el ventrículo izquierdo solamente se va a ver eso, si hay una hipertrofia, ¿no? Prolongación del complejo QRS y onda R negativa en la derivación D3. Esas dos nomás se puede ver en el ventrículo hipertrofiado.
En el ventrículo izquierdo, sí. ¿Ya? Si es en el derecho, doctor. Si es en el derecho, vamos a ver este QRS. Fíjense, ¿qué de diferencia hay? Onda R negativa en la derivación de 1, doctor. D1. Fíjense, aquí D1 es lo que está alterado. Y D2 también. Pero fíjense, D1 y D3 está normal, ¿no? D3 está normal. D1 y D2 están negativas. Ahora, si yo trazo, vean, D3 normal hacia los 120 grados, pero D1, como es negativo, ya no apunta hacia 0, sino hacia 180. Entonces, fíjense, copio, cuento los cuadraditos, traigo este voltaje hacia la línea del eje eléctrico y luego trazo las perpendiculares y el eje eléctrico estará desviado ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Fíjense cómo aquí se desvía hacia la derecha el eje eléctrico, ¿no? Hasta 170 grados, pues, porque esto es 180. ¿No? Aquí hay 180. En algún punto, bueno, dependiendo de la hipertrofia, puede estar. ¿Cuándo hay hipertrofia del ventrículo derecho? Generalmente cuando hay una hipertensión pulmonar, cuando hay una hipertensión de la arteria pulmonar, del sistema pulmonar. Bien, también puede haber una ligera prolongación del complejo QRS, porque el ventrículo el derecho está aumentado, ¿no? De tamaño. Bien, ahora, no solamente va a haber esta hipertrofia del una alteración electrocardiográfica cuando hay una hipertrofia, sino también cuando hay un bloqueo de la rama izquierda o de la rama derecha del haz de His. Fíjense, cuando hay un bloqueo de la rama izquierda, D1 está normal, D2 está alterado y D3 definitivamente está negativo, ¿no? ¿Ven? Fíjense el QRS en D2, que debería ser francamente positivo. ¿Qué está pasando? La rama derecha del haz de His, perdón, la rama izquierda del haz de His no está transmitiendo el potencial de acción hacia el ventrículo izquierdo. Entonces este ventrículo no está funcionando adecuadamente. Y fíjense, esta desviación es mucho más intensa, porque ya no es solo una hipertrofia, sino aquí hay un bloqueo. No se está conduciendo adecuadamente el estímulo eléctrico. Y fíjense, si hacemos la gráfica, vamos a ver que este bloqueo puede llegar a dibujar esperen un segundito, voy a habilitar mi marcador, aquí está, puede dibujar un eje eléctrico mucho más negativo. El otro era menos 15 solamente. Fíjense, este puede llegar hasta menos 50, mucha mayor electronegatividad, ¿no? Fíjense, estos QRS, los dos. En la hipertrofia, D2 estaba normal, D3 era el que tenía el QRS invertido, ¿no? Negativo. También aquí vamos a observar una mayor prolongación todavía del complejo QRS, porque el complejo QRS no se está dibujando o no se está desarrollando de la manera adecuada, porque hay un bloqueo en la rama de la izquierda del haz de His. Entonces, tenemos esto en esta situación. También vamos a ver que puede haber un bloqueo de la rama derecha del haz de His, no solamente en la rama izquierda. Y fíjense, aquí D1 va a ser el que va a estar alterado, ¿no? Y vamos a encontrar esta alteración, un voltaje pequeño en D1 y una desviación hacia la
derecha, hasta 105 grados. También, si D1 está alterado, ya D1 no apunta hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Está apuntando hacia 180 grados. Normalmente debería apuntar hacia 0, pero como está negativo, está apuntando hacia 180. Y entonces, si trazamos aquí las perpendiculares, vamos a ver que el eje eléctrico está desviado hasta 105. También hay una prolongación del complejo QRS. Puede haber incluso situaciones que provoquen una desviación mucho mayor, ya complejos QRS totalmente alterados, ¿no? Cuando D1 y D3 son negativos, o cuando D1 y ABF son negativos, los dos. Fíjense, D1 negativo y D3 negativo. ¿Dónde está? Esperen. D1 negativo y D3 negativo, si este D3 también estuviera negativo, entonces el eje eléctrico va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia el cuadrante superior derecho, una desviación ya anómala del funcionamiento de la carga eléctrica y del corazón en general. Bien. Ahora, también puede haber situaciones que provoquen voltajes anómalos del complejo QRS, puede aumentar el voltaje, puede disminuir el voltaje, ¿no? Que esta disminución del voltaje puede ser por las enfermedades cardíacas propiamente dichas, o también por enfermedades o alteraciones que afecten a los tejidos que rodean el corazón, que no sea el corazón el directamente afectado, sino, por ejemplo, las estructuras que rodean al corazón, como los pulmones, ¿no? Entonces, puede haber una disminución del voltaje del electrocardiograma, porque a la carga eléctrica, al potencial de acción, le va a costar pasar más a través de pulmones alterados, a través de pulmones fibrosados, que a través de el tejido pulmonar normal, ¿no? Hasta llegar al tórax, hasta llegar a las extremidades. Entonces, vean, hay aumento del voltaje en las derivaciones de las extremidades bipolares cuando hay hipertrofia del músculo cardíaco. Desde luego, ya sea del músculo del corazón izquierdo, del corazón derecho, si hay una hipertrofia, esta hipertrofia se va a observar en un aumento del voltaje en las extremidades bipolares. Puede haber también una disminución del voltaje producida por miocardiopatías, ¿no? En especial cuando hay infarto de miocardio, no un infarto reciente, pero sí infartos antiguos, y que estos infartos antiguos han provocado un daño en el corazón disminuye en su capacidad de bomba, y aunque se recupera, el corazón puede seguir funcionando y el individuo seguir viviendo, disminuye la masa muscular, porque ya no es ese corazón, digamos, que responde a todas las exigencias del organismo, que si subo gradas, que si corro, que si nado, que si ando en bicicleta o cualquier actividad física, el corazón va a responder. En una persona que ya tiene un infarto, que ha presentado un anterior infarto, el corazón ya no es el mismo, ya no responde de la misma manera. Entonces disminuye, y como todo músculo, va perdiendo una masa muscular cuando no es ejercitado. Entonces, vean, disminuye la masa muscular. En estas situaciones va a haber una disminución del voltaje y también una prolongación del QRS, ¿no? Aquí podemos observar un electrocardiograma de bajo voltaje, por ejemplo, en D1, en D2, invertido el QRS, pero vean, hay voltajes bajos, ya no son los mismos que los voltajes
normales. También puede haber una disminución del voltaje en electrocardiogramas de personas que tengan, por ejemplo, un líquido, un derrame pericárdico. El líquido en el pericardio va a interferir con la transmisión correcta del potencial de acción hacia la superficie del cuerpo. Entonces va a haber un cortocircuito y una disminución del voltaje en el electrocardiograma. En el derrame pleural, en el enfisema, en la fibrosis pulmonar, todas esas enfermedades también que tienen que ver con el pulmón. Ustedes saben, en los pulmones casi rodean al corazón y pueden interferir con la transmisión del potencial de acción hacia la piel. También pueden haber patrones prolongados y extraños del complejo QRS, ¿no? Situaciones que provocan alteraciones del complejo QRS como el bloqueo en el sistema de Purkinje, o puede ocurrir en la hipertrofia o dilatación también del músculo cardíaco. Puede haber situaciones producidas por la destrucción del músculo cardíaco, ¿no? Ya sea por infartos o también por traumatismos. Puede haber un trauma que daña el músculo cardíaco, el músculo se recupere, pero quede con zonas de cicatrización, ¿no? Diferentes bloqueos también a diferentes niveles del sistema de conducción también pueden producir patrones prolongados y extraños en el electrocardiograma. Hay una situación que es la corriente de lesión, y esta corriente de lesión se presenta cuando hay un infarto de miocardio, y ese infarto lleva a la muerte de una parte del músculo cardíaco, y esa parte del músculo cardíaco muerta se puede recuperar, se va a presentar una sustitución de las células musculares por un tejido cicatrizal, un tejido fibroso, que ya no tiene las mismas características del músculo cardíaco. Ese tejido no se despolariza ni se repolariza. Vean, siempre va a estar despolarizado. Y el músculo cardíaco va a aparentar en algunas zonas estar despolarizado todo el tiempo. No va a volver a la repolarización. Va a estar despolarizado en una parte, en la parte de la cicatriz, donde está el tejido cicatrizal. Entonces, la corriente va a fluir entre las zonas despolarizadas de manera patológica y entre las zonas repolarizadas de manera normal. A eso se determina corriente de lesión. La parte lesionada, entonces, siempre nos va a mostrar una zona negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque por dentro está positiva, porque está siempre despolarizada, pero por afuera, por donde vamos a tomar la corriente para el electrocardiograma, nos va a mostrar una zona siempre negativa, como si siempre estuviera repolarizada esa parte del corazón. Pero ¿qué es lo que sucede? Está despolarizada. Entonces, fíjense, es interesante cómo estas corrientes de lesión que se pueden provocar por traumatismos, por procesos infecciosos, por isquemia del músculo, pueden producir complejos o electrocardiogramas extraños, ¿no? Y muy desordenados. Y es muy difícil ubicar la isoeléctrica. Fíjense, si esta es la isoeléctrica normal, esta línea que tenemos aquí arriba, ¿ven? Vamos a ver que algunas ondas se van a dibujar por debajo de la isoeléctrica y en algunos otros casos por encima
de la isoeléctrica, dependiendo del lugar donde ha sido el daño en el corazón, ¿no? Esto se debe a que el vector va a estar siempre mostrando un comportamiento diferente durante la despolarización. Fíjense, durante la despolarización, a ver, durante la despolarización, si esta es un área, el área injuriada, es decir, ¿no? Este es el área dañada, este es el área que ha sido sustituida por un tejido fibroso. Esta área está permanentemente despolarizada, ¿no? ¿Sí? Permanentemente despolarizada. Entonces, cuando empieza la despolarización, el vector está apuntando en sentido contrario a las zonas no despolarizadas. Este es el momento en el que empieza la despolarización. Normalmente, cuando empieza la despolarización en un corazón normal, no hay esta área ya despolarizada. Todo está despolarizado y el vector está apuntando hacia la punta, en este sentido. Pero vean cómo en estos electrocardiogramas ya el vector empieza apuntando hacia un lado. Por eso es que se dibuja una onda T o un complejo QRS anormal. Luego tenemos cuando se empieza a despolarizar el tabique, se empieza a mover el vector. Se empiezan a despolarizar las superficies endocárnicas, también el vector se empieza a mover y la punta. Luego, el vector, fíjense, termina apuntando hacia la zona contraria al del daño, porque el daño siempre va a estar despolarizado. Y cuando el músculo cardíaco se haya despolarizado del todo, entonces recién va a volver hacia la isoeléctrica. ¿Y en qué momento el músculo cardíaco y el ventrículo está totalmente despolarizado? Cuando termina la onda S. Entonces, nosotros, cuando tenemos estos electrocardiogramas difíciles de interpretar y donde no podemos observar a la isoeléctrica o no podemos identificar a la isoeléctrica, generalmente como consecuencia de un infarto y de una sustitución del tejido cardíaco por el tejido fibroso, ¿ven? En esos, entonces lo que vamos a hacer es tratar de ubicar dónde termina la onda S. Y en el punto donde termina la onda S está la isoeléctrica. Y a partir de ahí vamos a ver si el corazón se despolariza, ¿vean? El complejo QRS está por debajo de la isoeléctrica o por encima de la isoeléctrica. Bien. Entonces el punto J se llama el punto en el que encontramos a la onda S. Esta vendría a ser la onda S. Bueno, ¿y qué ocurre cuando hay una isquemia coronaria? Puede producir una corriente de lesión, ¿no? Muere en parte del tejido del corazón y luego es sustituido por tejido cicatrizal. Ahora, puede haber una corriente anterior del músculo cardíaco, ¿vean? Entonces, vamos a ver el potencial de lesión en la derivación V2,
en este caso. Fíjense, en la derivación B2 es donde podemos observar la corriente de lesión. Tenemos al punto J aquí, al final de la onda S. Debería ser la onda R y la onda S. ¿No? También en D1 se puede observar un potencial negativo, en D2 un potencial positivo, pero vean, la morfología del electrocardiograma es realmente extraña, ¿no? Y entonces aquí hay que tratar de ubicar las ondas, onda P, Q, R, S. Entonces, ¿dónde está el final de la onda S? Aquí, ¿no? ¿Vean? Bien, también podemos encontrar un potencial de lesión en un infarto de la pared posterior, ¿no? Igual, en C, podemos ver en D1, en D2, en D3 y en V2 también. Bien, hasta aquí vamos a llegar ahora. Estas prácticas, ya el electrocardiograma, la interpretación del electrocardiograma, la lectura del electrocardiograma, lo vamos a hacer en las clases prácticas. Bien, si no hay nada más, hasta aquí llegamos hoy. Doctor, una cosita. Sí, dime. No me dio tiempo, no me dio tiempo de apuntar la primera situación que provoca voltaje anormal. Sería que lo podría volver a explicar un poco rápido, por favor. ¿Cuál primera? Justo la primera, después de alteraciones que provocan voltaje, el primer ejemplo que dio. ¿Aquí? Creo que un poco más atrás. Ah, más atrás, más atrás. ¿Atrás o adelante? No sé, Atrás. ¿antes o después? Antes. Antes. Aquí. Justo después de ese. Ahí. Es el aumento del Es, voltaje en las derivaciones. Bueno, ¿cuándo aumenta el voltaje? Y en este caso, en una hipertrofia, si se hipertrofia un músculo, ¿qué sucede? El músculo crece, ¿no es verdad? Entonces, al crecer el músculo, al aumentar de volumen el músculo, va a haber una mayor producción de potenciales de acción. Entonces, esa mayor producción de potenciales de acción hace que suba el voltaje, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí en las derivaciones de las extremidades, cuando hay una hipertrofia del ventrículo, vamos a tener entonces voltajes aumentados. Normalmente las derivaciones en las extremidades tienen voltajes de hasta 2 milivoltios, ¿no? El complejo QRS llega máximo a 2 milivoltios. Puede aumentar más de 2 milivoltios, e incluso la onda R puede ser muy prolongada entre 0,5 y 2 milivoltios, entre el final de la onda R y el principio y el final de la onda S. Fíjate, vamos a, sí, esta es la onda. Entre este punto y este punto puedes medir hasta 4 milivoltios fácilmente en esas derivaciones. En situaciones de hipertrofia del músculo cardíaco, ¿sí? Y normalmente esto debería medir 1.7, 2 milivoltios, ¿no? Esta distancia. En las derivaciones de D1, D2 y D3. D1, ¿cuánto mide? ¿Recuerdas? Lo normal es 0,5. D2 es 0,7. Y D3, perdón, no, D2 es 1,2. 1,2. Y D3
es igual a 0,7. Si aplicamos la ley de Eidhoven, 0,7 más 0,5, 1,2, ¿no? Entonces, fíjate, esta distancia debería ser 1,2 normalmente en D2 y en D1 0,5 y en D3 0,7 en las derivaciones bipolares. Pero cuando hay una hipertrofia, vas a tener el mismo trazado. La única diferencia va a ser que este trazado va a ser mucho más amplio. Entonces, en vez de que aquí, si esto es D2, sea 1,2, puede llegar hasta 4 incluso, ¿no? Un complejo QRS muy amplio. ¿Sí? Porque hay mayor masa muscular. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, Doctor, para los grupos, para el grupo B2, después de la práctica, les voy a entregar sus exámenes. doctor, disculpe que Sí. moleste. Pasa que yo no pude llegar a recoger mi examen, no pude llegar a las 11. No sé si se puede hacer algo para que pueda ver mi examen, por favor. Soy del grupo B1. Voy a devolver los exámenes. No, no voy a devolver, voy a publicar las notas. De Ya. todos los grupos, ¿ya? No hay problema. Voy a Gracias, publicar. doctor. Sí, sí. En la plataforma, ¿no? ¿Las puede No, traer hoy, doctor? las voy a publicar en el chat de WhatsApp. Ya, listo. Gracias, doctor. Pero, ¿Listo? Y hoy, doctor, junto con las del B2, ¿no las puede No, traer? ya no puedo, pues tienen que ir cuando les corresponde, ¿sí? Entonces ahora voy a llevar del B2, mañana del B3. Ayer el llevado del B1, no ha ido nadie, ya no es mi culpa, ¿no? Que por comodidad o por lo que ustedes quieran, debieron haber estado, pero bueno. Entonces ahora voy a entregar del B2. Bien, Ya, entonces aquí termina la clase, nos vemos allá con los del B2.